Querido Mario, siempre un gusto estar contigo y tu auditorio. Feliz Muchas, domingo. muchas gracias, Francisco. Igualmente. Oye, por supuesto, esta semana una de las notas, particularmente del fin de semana, es la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos. Yo creo que habrá que ver al paso de los días efectos que pudiera tener esa extradición y los impactos que tenga en la relación México-Estados Unidos. Pero más que clavarnos en eso, que creo que habrá que esperar un poquito a que se asiente la información, Francisco, queríamos tocar base contigo sobre la inseguridad que se está viviendo en varios puntos del país, que presenta niveles de descomposición muy serios. Y yo quisiera empezar por el estado de Guerrero, del que pues, tristemente es nota todas las semanas por lo que hemos estado viendo. Particularmente esta semana se da el asesinato del el delegado de la Fiscalía General de la República, que es un cargo pues, poco visible para los ciudadanos, pero relevante institucionalmente. A ver, ¿cómo estás viendo ese estado? A ver, Guerrero es una de esas entidades en donde difícilmente logramos vislumbrar una solución permanente. Es una entidad que ha tenido momentos mejores, momentos peores, pero la verdad es que es un estado que se descompone con mucha facilidad porque tienes una alta penetración de la delincuencia común y organizada en el territorio y aunado a ello tienes otros problemas relevantes de orden social que intercalan precisamente con todos los con todas las situaciones ligadas a la delincuencia organizada y común. Entonces, sí, ahorita lo decías con mucha claridad, el rol que tiene el delegado de la FGR es fundamental porque en una entidad que tiene tantos delitos relacionados con delincuencia organizada, la participación de la Federación en el combate a los delitos es fundamental. Ahí donde funciona se logran buenos resultados, ahí donde no funciona se logran malos resultados. Ya, Tomemos el caso de Guanajuato, que es una entidad que lleva altos índices de incidencia delictiva, sí, pero que es de los que más ha mejorado. Y uno de los aspectos importantes ha sido la colaboración que localmente la Fiscalía tuvo con el delegado local de la FGR, de tal suerte que pudieron armar bien los casos en conjunto y por lo tanto llevar a sanción a los delincuentes. En otros casos, pues no se da eso y eso también nos exhibe porque tenemos pocas carpetas de investigación en lo federal, porque tenemos pocos resultados, etcétera. Entonces yo creo que sí es un mensaje muy importante de cómo Guerrero se encuentra totalmente controlada por la delincuencia. ok. Ya lo sabíamos que venían momentos complicados. Eh, el, quien quiso ser gobernador es un personaje polémico asociado a muchos grupos delictivos de muchas formas, cuando fue alcalde, como candidato. Sabemos que la hija pues es prácticamente una figura de representación porque quien toma las decisiones es Salgado. Entonces, difícilmente veríamos a Guerrero mantenerse como un estado que en su momento había recuperado la paz, pero que esa paz siempre ha estado detenida con alfileres porque en realidad no hay una recuperación del territorio por Ya. parte del estado. Ahora, si eso que nos cuentas es tu lectura de lo que está pasando en el estado de Guerrero, vamos ahora a lo que pasa en el estado de Michoacán, donde seguimos viendo, entre otras cosas, el uso de estos drones para atacar algunos segmentos, algunas poblaciones. Incluso parte de las fiestas patrias se tiene que suspender en algunos lugares por esta violencia. En la extorsión que siguen viviendo, particularmente se ha puesto el foco en estas últimas semanas sobre quienes están en la producción de limones. ¿Qué está pasando en el estado de Michoacán? Que otra vez una historia que, como decías, para el caso de Guerrero lleva muchos años, cambian los gobiernos, pero la situación no parece mejorar. A ver, si nosotros hacemos un recuento, tú lo tienes muy claro que el gobierno de Calderón empieza su mal llamada guerra contra el narco en Michoacán, Sí, que la violencia empieza a escalar en tiempos de Fox, es decir, generalmente se asocia al sexenio Calderón, pero hay que decirlo, la verdad es que Calderón también heredó un problema de violencia de la administración anterior y ese problema de violencia empieza precisamente, el símbolo de la escalada de la violencia empieza en Uruapan. Si recuerdan, la primera acción de Peña por temas de seguridad es en Michoacán y también la de López. Entonces, las últimas tres administraciones federales han debido poner un foco relevante sobre Michoacán. Se hicieron algunas cosas bien en términos de construcción institucional. Yo llevo muchos años colaborando, donándoles trabajo a las fiscalías
Y recuerdo la fiscalía, procuraduría, perdón, que se tenía en Michoacán hasta 2010 y era un auténtico desastre en donde no había absolutamente nada. Hoy es una fiscalía que ha mejorado mucho, pero no es suficiente porque se requiere de mucho más. Para mí hay estados que son sumamente difíciles de controlar. Uno es Michoacán, el otro es Guerrero, el otro es Veracruz. Yo diría que Sinaloa y Tamaulipas son los focos principales de dificultad en términos de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque ahí sí tienes los centros de control y el arraigo específico de los grupos al territorio. Michoacán, ahorita lo decías, creo que el ejemplo más claro de por qué se levantan las autodefensas en su momento y por qué ahorita estamos viendo de nuevo el brote de violencia está asociado a la extorsión. Sí. Y la extorsión en este momento en el país es el delito que para los mexicanos, no digo respecto a lo que está en la agenda con Estados Unidos, la agenda internacional, en donde que ahí el mayor concentrador de preocupación es el fentanilo. Pero para los mexicanos es la extorsión, porque la extorsión la pagan los pequeños abarroteros hasta las grandes empresas, los productores de limón, de aguacate. Hay zonas enteras del país, por ejemplo, en donde los cigarros son controlados por la delincuencia organizada, la cerveza es controlada por la delincuencia organizada, los plaguicidas son controlados por la delincuencia organizada. Y son cosas que no se ven porque pues estamos acostumbrados a pensar a la delincuencia organizada en términos de otro tipo de productos y de otro tipo de comportamiento. Pero finalmente la extorsión es la que sí mata al ciudadano, es la que sí y eso lo reconoce incluso el Banco de México, ha ayudado a que se disparen los precios. No es solo un tema de económico también, post-COVID, etcétera. Exactamente, es un problema que está relacionado con qué está pasando alrededor del control de la cadena de suministro, de la distribución de productos, etcétera. Entonces, lo que se vive en Michoacán es lo que se vive en el resto del país. En Michoacán, la producción agrícola permite que la extorsión sea más efectiva, que sea menos visible para la autoridad local, porque pues ahí sí, si tú ves en las zonas en las zonas urbanas en donde sabemos que los abarroteros, los 10 abarroteros que están en esta calle sufren extorsión, potencialmente la autoridad tendría más elementos para actuar independientemente de la denuncia ciudadana. En el caso del campo sí requieren de la denuncia ciudadana, pero tú como ciudadano, ¿qué harías si te vienen a pedir, si te amenazan? Se vuelve muy complicada la denuncia, dinero y te dicen que te matan. Claro. Se vuelve muy complicada la denuncia y se vuelve muy fácil porque no tiene otra opción, pues, porque debe ser una pesadilla vivir eso, pues terminar pagando esas extorsiones. Y bueno, pues yo seguiremos hablando de este tema, Francisco, tú lo has advertido desde hace mucho tiempo, este tema que va creciendo. Yo creo que las extorsiones y las desapariciones son dos de los grandes temas de los que tenemos que seguir hablando. La extorsión por este carácter silencioso, digamos, que tiene, y la desaparición, porque en algunos lugares donde aparentemente han disminuido los homicidios, lo que crecen son las desapariciones y ese es un patrón que es muy delicado también, ¿no? Sí, si me permites, nada más cierro con esto. Sí. Creo que de cara a lo que viene, el 2024, que son las elecciones, es importante que los candidatos primero reconozcan la crisis que tenemos, porque va a ser muy difícil que un candidato se comprometa a cambiar algo si nos dice que todo va bien y que todo es maravilloso y que ya logramos la paz. Y el segundo es que aprendimos que la palabrería no tiene sentido. La palabrería no tiene palabra. Es decir, no tenemos un plan y no lo tuvimos estos 5 años y para el cierre de este sexto de una política pública de combate a los delitos. Hoy necesitamos candidatos que digan a la extorsión, al secuestro, al fentanilo, a las desapariciones, a los delitos de género, le voy a entrar así, así y así, con responsabilidad. De acuerdo. Gracias, Francisco.